El sermón de hoy se va a tratar de la vida práctica de el hombre que ha sido transformado por el Señor. Así que se titula La nueva vida en la familia. Y justamente estos versículos desde el 18 al 25 muestran cómo es en la práctica la transformación del creyente. Cómo este cristiano que ha sido renovado, que ha resucitado junto con Cristo, ahora practica aquello en lo que ha sido transformado. Y interesantemente, esto parte desde la familia. Y vamos a leer los versos 18 al 21, que concentran 4 grupos o segmentos que a Pablo le preocupan sobre justamente esta interrelación familiar. Y vamos a leer en el nombre del Señor, dice el verso 18 del capítulo 3. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amado Padre Celestial, tu palabra ya es bendecida, Señor. Pero te pedimos que ahora haga un proceso, un trabajo en nuestros corazones, de tal manera, Dios, que podamos vivirla, que podamos practicarla, que podamos hacerla parte integral de nuestros hábitos, de nuestras decisiones, de lo que hacemos, Señor, día a día. Esto que has hablado durante muchas semanas ya en nuestros corazones, permítenos ahora practicarlo, Dios. Mostrarlo en el primer lugar donde esto importa, en nuestro hogar, en nuestra casa, con nuestras familias, Señor. Si hasta ahora hemos practicado incorrectamente los principios bíblicos, Señor, si hemos vivido bajo nuestros términos, te pedimos que eso lo restaures para que podamos, Señor, vivir plenamente tus buenos planes para nuestras familias, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Quizás hay una pregunta que te has hecho más de una vez. Y esta es, ¿por qué mi familia, que es técnicamente mi lugar seguro, me ha hecho tanto daño? ¿Por qué el lugar donde yo debería crecer sin ninguna restricción, donde debería florecer, es el lugar donde me siento tan herido, donde he tenido tantas dificultades y es el lugar que he querido escapar o huir de él? ¿Por qué el hogar que debería ser el lugar más seguro para nosotros no siempre es el lugar más seguro? Y esto pasa, hermanos, porque el lugar que Dios ha diseñado como el primer refugio del ser humano, el hogar, muchas veces se ha convertido con frecuencia en el lugar que más heridas nos ha causado. Y eso particularmente es porque no hemos practicado los principios bíblicos que aquí Pablo ilustra a la iglesia. Esposas que se sienten invisibles para sus esposos o que no se sienten amadas. Esposos que no se sienten respetados por sus esposas y que luchan con mujeres conflictivas. Hijos que se han rebelado contra sus padres y están desilusionados de cómo sus padres les han criado. Padres que sin querer apagaron la luz de sus hijos y que hoy día se enfrentan a hijos que no saben cómo tratar. Aquí Pablo lo que nos está recordando es cómo se vive el evangelio práctico en la casa. En el primer lugar donde esto importa, donde la nueva vida en Cristo se hace material. Y esto, hermanos, es importante porque muchas veces nos preocupamos de ser buenos cristianos aquí en el templo, pero donde más importa, parte en la casa. En la mesa donde compartimos, en el ir y venir con los hijos, que es lo que dice Deuteronomio, o en la pieza con la esposa, con el esposo. El evangelio, hermanos, tiene una dirección postal y esa dirección parte en la casa. Amén.
Y si hay algo que tiene el Nuevo Testamento puntualmente es que está lleno de instrucciones y de consejos de cómo los padres deben ser, cómo los hijos deben ser, cómo las esposas y los esposos deben comportar. Y no son solo de Pablo, también son del apóstol Juan, del apóstol Pedro, incluso del mismo Jesús. Cada uno de ellos, con elementos muy puntuales, ilustran la forma en que el cristiano debe comportarse para poder vivir en plenitud lo que el Señor creó, el matrimonio, la familia, como eje central del crecimiento de cada persona. Por eso, hermanos, me interesa que hoy día profundicemos sobre estas 4 instrucciones o segmentos. Instrucciones a las esposas, a los esposos, a los padres y a los hijos. Y de aquí nadie se salva, porque si no estás casado, o eres padre o eres hijo. Así que una instrucción de Dios hoy hay para tu vida. Contextualicemos un poco en la interrelación entre esposo y esposa y luego entre padre e hijo. Y el versículo 18 y 19 nos da 2 instrucciones claras. El verso 18 dice, a la esposa la instrucción es sujetarse a su esposo. En cambio, al esposo la instrucción es amar a su esposa. Y ambos hermanos requieren un acto voluntario. Aunque son una instrucción que se impone, parten como un acto voluntario, porque no nace el amor ni la sujeción por imposición. Hay una frase muy antigua que dice, el amor no entra a la fuerza. Y tú sabrás que eso es cierto. No se puede amar o exigir amar a una persona por medios violentos. Siempre se hace a través del romanticismo, a través de cosas que atraen, del buen trato, de elementos que enamoran. El amor no entra por la fuerza. Pero de la misma manera, la sujeción, la obediencia a una autoridad, tampoco se puede forzar. Porque siempre está la contraparte, la rebeldía, el rebelarse, el ir en contra de lo establecido o de la autoridad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué a la mujer se le pide sujeción? ¿Por qué no se le pide al esposo sujetarse a su esposa? Y la verdad es que parte por algo que históricamente ha sucedido. La mujer se resiste a la autoridad del hombre porque el hombre sin Cristo ha abusado de su autoridad. Ha actuado incorrectamente con la autoridad que Dios le ha dado. ¿Cómo? Controlando y dominando a la mujer. Y eso es mucho más que administración. El Señor no nos mandó a controlar ni a dominar, nos mandó a administrar. Entonces, históricamente la mujer se ha rebelado por el mal trato o la mala administración del hombre, que no ha sido ejecutada bajo los principios de Dios. Entonces la mujer constantemente va a estar tentada a rebelarse o resistirse a la autoridad. ¿Y por qué Dios instruye al hombre a amar a la esposa? ¿La amará? Y quizás tú puedas decir, sí, yo la amo, a mi forma. Y amo a mi esposa, o amo a la mujer que Dios me dio. Pero la verdad es que el principio no cambia, es el mismo. Pero como al hombre se le ha dado autoridad y ha abusado de esa autoridad, la única forma para administrar esa autoridad con equilibrio es a través del amor. Es a través del amor que el hombre puede tener autoridad sin abuso, sin dureza, sin indiferencia y muchas veces sin aspereza. Que justamente como cierra el verso 19, que el hombre no trate ásperamente a su mujer. El hombre tiene superioridad física, históricamente superioridad social y ha abusado de esa autoridad. Por eso lo que hace Pablo es justamente atacar lo que fractura el corazón del hombre y de la mujer. Ese rol fracturado históricamente. Mientras la mujer suele resistirse a la autoridad, y tú sabes que es cierto, sabes que de alguna manera te has opuesto a lo que tu esposo o a lo que la persona que Dios puso en el hogar
ha dirigido o ha determinado, y el hombre suele abusar de esa autoridad que Dios también le ha dado. Y por lo mismo, el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, ilustra el modelo sano de esta interrelación esposo-esposa bajo el ejemplo de Cristo y la iglesia. Es el modelo sano de una interrelación. Este modelo perfecto no es un intercambio social o un contrato en donde decimos, yo te amo si tú te sujetas, o yo me sujeto si tú me amas, sino que la iglesia le ha confiado a Jesús el cuidado y la protección de alguien que sabe que le ama. ¿Cuántos sabemos que Jesús nos ama? ¿Cierto? Podemos decirlo con certeza y plenitud. Cristo nos ama y la iglesia le ha confiado al Señor el ser la cabeza. Bueno, Él se lo ha ganado, no es que nosotros le demos ese derecho, lo recibió del Padre. Pero nos sentimos bien sabiendo que Cristo es la cabeza, ¿cierto? Porque sabemos que lo hace bien, sabemos que administra bien, sabemos que nos dirige, sabemos que nos cuida, sabemos que Él tiene cuidado de nosotros. Y le hemos confiado ese cuidado. Eso es sujeción. Es confiarle protección, es confiarle administración. Por otra parte, Cristo, que es la cabeza, no ha abusado jamás de su poder. Él, teniendo todo el poder y toda la autoridad, jamás nos ha hecho mal. Y eso es lo que debería hacer un esposo. ¿Sabes cómo es el amor del esposo bajo los principios de Dios? Es sacrificial, siempre se entrega. El esposo refleja el amor sacrificial que Cristo hizo al entregarse a sí mismo. Y la esposa refleja esa respuesta confiada de la iglesia a la cabeza. La iglesia sabe que es amada por Jesús y se somete porque confía que Él cuida bien de ella. Bajo esa idea, Efesios 5 nos dice que este ejemplo es el que debería ser imitado por todos nosotros. Entonces, la esposa se somete, el esposo ama, bajo el mismo principio, equilibrio. Hermanos, ninguno de los dos roles es superior al otro. Ni la esposa es superior al someterse, ni el esposo es superior al amarla. Ambos hacen lo mismo, imitan a Cristo, solo que desde ángulos distintos. Ahora vamos a la otra interrelación, padre e hijo. Aquí aplica la misma lógica. El hijo se somete bajo un principio, el principio de la obediencia, que dice el texto, a los hijos se les pide que obedezcan en todo. Y esto está fundamentado en la idea de que al obedecer a nuestros padres, agradamos al Señor. Aclaro algo aquí. Esto no implica o no depende de si mis padres tienen la razón o no en lo que digan o hagan. Merecen obediencia. Merecen mi obediencia como hijo. No porque tengan o no tengan la razón, sino que porque la obediencia en sí misma es un acto de piedad delante del Señor. Y a Dios eso le agrada. Obviamente iremos creciendo, iremos teniendo razón y sabemos también que hay cosas que no se pueden obedecer porque van en contra de los principios de Dios. Pero mientras vamos creciendo, vamos entendiendo lo que significa la obediencia. Y esto tiene un paralelo a la relación esposa y esposo, y ambas además se fundamentan cristológicamente. ¿Qué significa eso? Que tienen no mérito en la capacidad humana o en el derecho humano, sino que ha sido delegado por Dios. Así como Dios le ha delegado autoridad al esposo, también le ha delegado autoridad a los padres. Y por eso el hijo se debe someter al padre, porque en primera instancia el hijo que obedece al padre, obedece a Dios. Amén. Este es el principio o la interrelación entre padre e hijo. Por otro lado, a los padres, el texto griego cuando dice padres, dice mamá y papá, no solo padre, pero culturalmente se entiende como padre, quien es la cabeza del hogar, se les advierte sobre el uso abusivo de su autoridad y se les dice, no exasperen a sus hijos.
¿Qué significa exasperar? La palabra exasperar significa provocar o irritar repetidamente. Yo conozco a muchos hijos que este versículo les gusta porque dicen, yo me siento así. Mi mamá me tiene hasta aquí, mi papá me tiene hasta aquí. Siempre me molesta con instrucciones, siempre me dice lo que tengo que hacer y yo estoy bien grandecito. Pero hermanos, la irritabilidad que provoca la exasperación es mucho más profunda que solamente que me diga lo que tengo que hacer. El resultado de la exasperación es un hijo que se desalienta, es un hijo que ha perdido el ánimo, que se ha vuelto apático o que ha adquirido desesperanza. Así que otra vez, esta relación padre-hijo nos recuerda a la anterior, esposo-esposa. En esta relación, mientras el hijo es tentado a ser inmaduro, a resistirse, a ir en contra de la autoridad por desobediencia, el padre es tentado a usar su poder desproporcionadamente sobre alguien que está siendo formado y que puede terminar en abuso de autoridad, en un sobrecontrol, en dureza, en favoritismo a veces o en exigencias que no son alcanzables por los hijos. Entonces, hermanos, Pablo está preocupado de que la vida en Cristo, la nueva vida en Cristo, se vuelva práctica en el hogar, justamente por esto. Ahora profundicemos aún más. Vamos a cada rol en particular. Vamos a la esposa. ¿Por qué es importante la sujeción de la esposa? Primero, la sujeción no es subordinación en el aspecto de que subordinación sugiere inferioridad de valor o menor capacidad. Jamás el sujetarse implica que yo soy menos que el otro. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús se sujeta al Padre y en ninguna forma Cristo es menor que Dios. Justamente eso lo dice 1 Corintios 15, 28. Y es interesante esto, hermanos. El verso dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Esto, hermanos, en esencia dice que Cristo se ha sujetado al Padre. Sí, Jesús se sujetó al Padre. Y eso no dice de ninguna forma que Jesús sea menos que el Padre. Son la misma sustancia, son en esencia lo mismo. Pero el Hijo se sujetó al Padre en su encarnación, aunque son de la misma naturaleza. ¿Esto qué nos dice? Que si la mujer se sujeta al esposo, no es menos que el esposo. No es inferior que el esposo. Otro pasaje, 1 Corintios 11, 3, dice que Dios es la cabeza de Cristo. Y eso implica que hay un orden funcional dentro de la igualdad de la Trinidad. ¿Por qué? Porque todo tiene que tener un orden. Todo tiene que ser administrado correctamente. Y eso no implica inferioridad de Cristo respecto al Padre, como no implica inferioridad de la mujer respecto al hombre. Incluso, bíblicamente, en Génesis 1:27, declara que la mujer y el hombre juntos llevan la imagen de Dios. Ninguno lleva más imagen de Dios. Ambos llevan la misma imagen de Dios. Por ende, valen lo mismo para el Señor. Incluso Gálatas capítulo 3 dice, ya no hay mujer, ya no hay hombre, ya no hay esclavo, ya no hay libre, porque todos somos uno en Cristo. No hay alguien superior al otro. Por eso, para la mujer, sujetarse no implica ser menor que su esposo. La sujeción, hermanos, es un rol fundamental dentro del matrimonio. No es una jerarquía de dignidad. Segundo, ¿por qué la esposa se tiene que sujetar? Sujetarse es parte del proceso natural que todos hemos experimentado. El hijo ha aprendido a sujetarse a los padres, a obedecer a los padres. Y tenemos que sujetarnos. Yo me he sujetado a un jefe. ¿Tú te has sujetado alguna vez a un jefe? Todos tenemos que de alguna manera sujetarnos a alguien porque debemos ser dirigidos, debemos ser administrados.
Lo mismo pasa en el hogar. Dios le ha confiado al hombre el administrar la casa y la esposa se sujeta a ella. Pero esta sujeción requiere también acompañamiento, ayuda idónea, compañía, trabajo en equipo. Eso es lo que el Señor le dio a la mujer como rol, como propósito. Cuando vio en la creación que el hombre estaba solo, que algo le faltaba, dice la palabra que el Señor dijo, le haré ayuda idónea. Porque en esta función de administración, el hombre no puede estar solo, necesita compañía. Y por eso Dios también ha puesto a la mujer. La sujeción, entonces, hermanos, si nos basamos en el principio que el hijo que obedece al padre obedece a Dios, la mujer que se sujeta al esposo se sujeta a Cristo. Porque Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer. Si te sometes a tu esposo, esposa, estás sujetándote a Cristo el Señor. Vamos a otra pregunta. ¿La sujeción tiene beneficios para la mujer? Y sí. ¿Qué dice Pedro? Dice que si la mujer se somete a su esposo, bien hace porque lleva el evangelio a la casa. ¿Cuántas esposas hay aquí que sus esposos no les acompañan? Le estás predicando a Cristo cuando te sometes. Estás llevando el evangelio a tu casa. ¿Por qué? Porque la conducta sujeta y casta de la esposa puede ganar al esposo incrédulo. Eso dice 1 Pedro 3:1. Así que predicas a Cristo cuando te sometes a tu esposo. Además, dentro del diseño de Dios, este orden funcional trae estabilidad y trae protección. No produce caos competitivo. Y eso es un peligro que hoy día están viviendo las familias. Están compitiendo. La esposa compite con el esposo en quién tiene poder y autoridad en el hogar. Las esposas están tomando más decisiones que los esposos. Y los esposos sin valor están permitiendo que las esposas tomen autoridad. Y eso, hermanos, desequilibra el hogar. Esposos y matrimonios que hoy día dividen el refrigerador en dos partes. Uno es de ella, otro es del otro. Familias donde las esposas ahora toman el control de toda la casa y el hombre solo provee. Eso no es el diseño de Dios. Y esas familias están destinadas a quebrantarse. Hermanos, datos estadísticos, hoy, en Chile, hay más divorcios que matrimonios al día. Mientras hace 20 años, el 73% de la población estaba casándose, hoy día no supera el 30%. Y ha aumentado a más del 60% las familias, que la verdad, bajo el concepto de Dios, no son familias, que solo comparten hogar, pero no están casadas. El divorcio hoy día es una crisis terrible. ¿Por qué? Porque no se ha hecho el principio de Dios práctico en el hogar. No se siguen los principios de Dios. Y por eso las familias se están divorciando. Ahora, ¿cómo se compara la sujeción de la mujer con el amor del varón? Son la misma entrega mutua. Está expresada en direcciones complementarias. El esposo debe amar con la misma entrega que Cristo se entregó por su iglesia. La esposa debe sujetarse con la misma confianza que la iglesia responde a ese amor. Ambos se deben entregar el uno al otro. Pero ninguno de estos dos actos es pasivo, hermanos. El amor sacrificial requiere iniciativa constante y también sujetarse confiadamente requiere iniciativa constante, incluso fortaleza de carácter, porque no es fácil someterse. Por otro lado, hablemos del esposo. ¿Por qué el hombre debe amar mientras la mujer se sujeta? Porque cada una de estas instrucciones ataca puntualmente algo con lo que somos tentados. El hombre a abusar de su poder, la mujer a resistirse a la autoridad. El hombre siempre ha tenido poder histórico, físico, capacidades, oportunidades laborales, recursos, pero se ha tentado a ejercer ese poder para beneficio
propio en lugar del bienestar de su esposa. El mandato a amar no es un premio a cambio de la sujeción, sino más bien es una exigencia a poder entregarnos completamente a nuestras esposas. ¿Y por qué es importante la instrucción de amar en el contexto del primer siglo? Porque esto es importante, hermanos. En el primer siglo habían instrucciones claras para los esposos. ¿Saben cuáles eran? Proveer, dar un hogar y proteger, pero no amar. Inclusive, en el primer siglo, el hombre tenía tal poder sobre su mujer que incluso podía golpearla hasta matarla y no ir preso, porque tenía dominio y propiedad sobre la esposa. Pero el estándar del Señor es mucho más alto. Mientras socialmente la cultura greco-romana decía, provee, satisface, da un hogar, Dios dice, ama. Porque el amor nos va a ayudar a todo lo demás, entregarlo de la manera correcta y no abusar de esa autoridad que Dios nos ha dado. Justamente al introducir esta instrucción o este mandato, esto aplica como un concepto contracultural porque eleva la dignidad de la esposa al exigirle al esposo que sea amada de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Es el término más alto del amor disponible en el vocabulario cristiano. No hay amor más grande que el que Cristo hizo al entregarse. El mismo amor debemos entregar los esposos a nuestras esposas. Ahora, ¿cómo es ese amor del hombre respecto a la mujer? Bueno, la Biblia dice que ambos deben amarse, eso lo dice Tito capítulo 2, verso 4. Instruye claramente de cómo debe ser ese amor. Pero el amor del hombre hacia la mujer debe tener un carácter iniciador y sacrificial. Así debe ser el amor del hombre hacia la mujer. Cristo amó primero cuando aún éramos pecadores. Eso dice Romanos 5:8. Mientras que la sujeción de la esposa tiene un carácter que es confiado y receptivo. No son amores de distinta calidad, sino que tienen distintas funciones dentro de una misma unión. ¿Y por qué es importante también que el esposo no sea áspero, que es lo que termina diciendo el verso 19? Porque muchas veces, hermanos, el esposo no golpea a la esposa, que no debería hacerlo, pero muchas veces la trata mal con una mirada, o con el silencio, o sin responder. Muchas veces con un trato cortante, un desprecio verbal o indiferencia emocional. Y eso también es tratar ásperamente a una esposa. Muchos esposos son sarcásticos. Muchos esposos simplemente tienen crítica para su esposa y las dañan en vez de edificarlas. Pedro incluso añade una advertencia sobre ese trato. Y esto, hermano, grábalo en tu corazón. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu oración no sube al Señor y no hay respuesta de parte de Dios? ¿Sabes lo que dice Pedro? Que nuestras oraciones no sirven, no suben a la presencia por cómo tratamos a nuestras esposas. Justamente, 1 Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, muchas veces nuestras oraciones no suben a la presencia del Señor por cómo tratamos a nuestra esposa. Porque a Dios le es importante no solo nuestra relación vertical, sino que también nuestra relación horizontal. Así que es proporcional la medida en que tratamos a la esposa con la relación que tenemos con el Señor. Así que cuidado cómo tratamos a nuestras esposas. Dios vincula justamente esa comunicación, tanto vertical como horizontal. Profundicemos ahora en los padres. ¿Qué pasa con los padres? Padres que no deberían irritar a sus hijos. ¿Cómo puede hoy día un padre irritar a su hijo o exasperarlo? Bueno, la Biblia usa este término como una repetición provocativa
o acumulativas, no como un incidente aislado, no como algo que el papá hizo que le molestó al hijo, sino como algo que repite constantemente. De hecho, este pasaje justamente tiene un paralelo en Efesios capítulo 6, verso 4, donde el apóstol Pablo usa el término provocar a ira. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, ¿cómo puede ocurrir la exasperación? O quizás voy a mencionar algunas cosas que tú puedas determinar, sí, creo que he hecho esto con mis hijos. Primero, exigencias inalcanzables o cambiantes. ¿Cuántas veces les pedimos a nuestros hijos cosas que para ellos son muy difíciles de alcanzar? Y por mucho que se esfuerzan, no alcanzan nuestro estatus o nuestro nivel. Y muchas veces ponemos cargas muy altas sobre los hijos porque nosotros no las pudimos alcanzar y queremos que ellos sean mejores. Quizás eso, de alguna forma, sea altruista, pero no es lo que Dios quiere. Mi hijo no tiene que transformarse en algo mejor que yo, de lo que yo fui. Mi hijo tiene que imitarme porque yo tengo que imitar a Cristo. Ese es el estándar. Pero no le pongas un estándar a tu hijo que tú quieres que él cumpla. Y a veces ponemos medidas muy exigentes sobre ello. ¿Cuántas veces te has encontrado solo criticando a tus hijos? ¿Y no han escuchado a nuestros hijos reconocimientos por sus esfuerzos o por lo que han hecho? ¿Cuál fue la última vez que reconociste algún triunfo a tus hijos? O a veces somos padres que disciplinamos desproporcionadamente. Aclaro de inmediato que el moretón en el ojo del Mati no lo hice yo, se cayó en la mesa. Pero muchas veces somos desproporcionados. Muchas veces actuamos violentamente y no correctivamente. Tenemos tanta rabia por algo que lo único que haremos es sacarnos esa rabia con golpes. Y no es lo que la palabra dice. De hecho, hermano, hoy día, siempre le llamo a esto derribar una vaca sagrada. Cuando la Biblia dice, corrige a tu hijo con vara, en el hebreo, vara no es varilla, es estándar. Y hemos aprendido que tengo que agarrar el palo de la escoba porque la Biblia justifica que le pegue con un palo. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice con un estándar más alto. Vara es la misma palabra para canon, para el estándar que mide lo que es santo y aprobado por Dios. Cuando la Biblia dice, castiga a tu hijo con vara, es sube tu estándar. Antes de hacer algo, ve bien lo que vas a hacer. Y también exige un estándar alto como hijo de Dios a tu propio hijo. Pero la Biblia no justifica el uso de un palo para pegarle a un hijo. Ojo. Y así hemos aprendido culturalmente. Entonces, hermanos, muchas veces nos ensañamos con los hijos y a veces sí, dentro de nosotros decimos, es que merece un castigo. Pero hermanos, podemos hacerlo mejor. Podemos hacerlo como Cristo. A veces, cuando tenemos otros hijos, también aplicamos favoritismo. Ponemos a este hijo que me enorgullece y este otro que lo hace todo mal. Y comparamos. Y hay ejemplos de la Biblia de eso. José fue el favorito y recibió el odio de sus hermanos por culpa de una mala dirección de su padre Jacob. Sí, Dios terminó haciendo que todo esto fuera para bendición del pueblo de Israel. Pero Jacob actuó mal al poner a José por sobre sus hermanos. Esto se pudo haber evitado. El plan de Dios pudo haber sido aún mejor. Pero todo esto se produjo por un padre que fue favorito o aplicó con favoritismo a otro hijo. Hermanos, muchas veces incluso exasperamos a nuestros hijos cuando actuamos con dicotomía. ¿Qué quiere decir? Que les decimos que hagan algo que nosotros no hacemos. Cuando somos hipócritas entre lo que le exigimos y lo que nosotros practicamos. O a veces cuando somos ausentes emocionalmente. Cuando nuestros hijos quieren vernos también quebrantados por una situación y parecemos una muralla. Todo eso exaspera a un hijo. Tengamos cuidado, porque podemos justamente hacer lo que dice el texto 21, para que no se desalienten. Podemos ser causa del desaliento de nuestros hijos. Podemos ser causa de que nuestros hijos abandonen la fe en el Señor, que vean nuestra hipocresía y no quieran seguir a Cristo.
por nuestro mal ejemplo. Hermanos, es central justamente la obediencia del Hijo, pero no exhaustiva. La obediencia es el terreno donde se cultiva algo más profundo, el carácter de nuestros hijos, la confianza de nuestros hijos y la fe de nuestros hijos. Justamente Lucas 2:52, que nos habla de Jesús, dice que el niño crecía en estatura, en sabiduría, en gracia delante de Dios, pero también de los hombres. Esto es desarrollo integral. ¿Por qué? Porque incluso Jesús aprendió a sujetarse a sus padres, a ser obediente a ellos en su formación. Y esto moldeó también el carácter de Cristo. Hermanos, es importante que nuestros hijos obedezcan, pero que nosotros seamos buenos modelos para que ellos obedezcan. Hablemos ahora de los hijos. La verdad, hermanos, es que los hijos deben obedecer a los padres. ¿Y por qué? Porque la obediencia es la primera y más elemental forma en que el ser humano se desarrolla, forma su carácter y reconoce, cuando sea más grande, la autoridad legítima. Si los hijos hoy no obedecen a sus padres, luego van a ser rebeldes en la sociedad. Si no se someten en casa, no van a acostumbrarse a someterse y a obedecer al jefe, a la persona que los emplea, a la autoridad que ha sido puesta por Dios en el gobierno, a nadie. Hermano, ¿te sorprende hoy que hayan tantos chicos que salgan con tanta facilidad a marchar, a romper, a destruir? Yo siempre me pregunto, ¿y dónde están los padres de esos niños? ¿Sabes qué? Hace un poco tiempo me di el lujo de poder ver en un video a un padre que fue a la marcha, agarró al hijo de la oreja y le dice, ven para acá. ¿Por qué estás aquí? Y fue grabado. Y fue aplaudido. Por fin veo a un padre que agarra de la oreja a su hijo y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? No tenía idea ni de lo que están pidiendo y estoy aquí destrozando. ¿Dónde están los padres? El hijo debe aprender a obedecer en la casa. Debe aprender, ¿por qué? Porque el niño que nunca aprende a obedecer a una autoridad visible y amorosa, como los padres, jamás va a aprender a someterse a Dios, a nuestra autoridad invisible, cuando sean más grandes. Debemos darle ejemplo, pero nuestros hijos también tienen que obedecer al Señor. Efesios capítulo 2, versos 2 y 3, justamente conecta esto con el decálogo. Dice que el primer mandamiento con promesa es honrar a nuestros padres. Así que, hijos, es mandato del Señor, con bendición, obedecer a nuestros padres en todo. No en lo que yo quiero, no en lo que me gusta, en todas las cosas. ¿Por qué es importante la obediencia? Ya dije, porque forma el carácter, forma quienes vamos a ser. ¿Y por qué hemos reemplazado los padres la obediencia por el éxito? Hoy a los padres les interesa más que los hijos sean exitosos que obedientes. Que los hijos alcancen quizás logros deportivos, un prestigio académico, un profesional futuro, pero relegan la obediencia y la ponen por segundo plano. Hermanos, los éxitos no revelan el carácter, lo hace la obediencia. La obediencia forma. ¿Por qué? Y termina el versículo 20, porque esto agrada al Señor. Ya dije, el hijo que se somete al Padre y le obedece, en primera instancia, obedece a Cristo. Se somete a Él. Y para que podamos tener una vida piadosa a futuro, hijos brillantes, más que exitosos, deben ser obedientes, disciplinados, que puedan honrar a sus padres en todo. Voy terminando, hermanos. ¿Por qué todo esto es importante? Porque el corazón que está detrás de todos estos mandatos es uno solo. Todo apunta a Cristo. ¿Se dieron cuenta de eso? Miren, el verso 18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor.
Luego los maridos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas, a los hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Hermanos, todo esto vuelve otra vez a tratarse de Cristo. Todo esto nos vuelve a hacer pensar en el versículo 17, el que vimos la semana pasada, y que decía que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, debe hacerse en el nombre del Señor, para y por su voluntad, pues así vamos a poder agradar a Dios. Hermanos, la vida práctica puede comenzar hoy. Si no ha sido así, puede hoy día partir en casa. Quizás hoy día sales con tu corazón pesado, confrontado, porque reconoces que no has actuado así en tu matrimonio, o que no has actuado así como padre, o que no has actuado así como hijo. Aún hay una oportunidad de que vuelvas a vivir los principios de Dios en tu vida. Quizás eres padre y sabes que el peso de tus palabras hace que hoy día se apriete tu pecho y reconozcas que no has actuado correctamente. O que eres hijo y que simplemente te has rebelado y que has actuado en contra de lo que tu padre o tu madre te han dicho. Pero recuerda esto, así como Cristo se entregó a sí mismo por su iglesia sin que ella lo mereciera, es el mismo Cristo que está en nuestros corazones y que puede comenzar en nuestras vidas algo nuevo. Hermano, no se trata de que hoy día vayas a tu casa e intentes ser el esposo perfecto. O tu esposa intentes ser la esposa perfecta. O el padre perfecto. O el hijo perfecto. Por pura fuerza de voluntad. Porque eso no se puede. Recuerden que ya en el capítulo 3 vimos que esto no se trata de la fuerza de voluntad, sino de que la obra que ha hecho Cristo en nosotros. Pero necesitamos el poder de Cristo. Sabemos que separados de Él no podemos hacer nada. Es lo que dice Juan capítulo 15, verso 5. Así que hoy, hermanos, antes de irnos a nuestras casas, detengámonos por un momento y oremos al Señor. Y digámosle, Señor, transforma hasta ahora mi carácter, mis acciones, lo que he hecho. Porque quizás no he vivido bajo tus principios, Señor. No he actuado amando a mi esposa como tú quieres que la ame. O no me he sujetado a mi esposo como yo debería sujetarme. O no he tratado a mis hijos de tal manera que ellos ya están aburridos de mi enseñanza. O no he obedecido a mis padres como corresponde. Porque al final, hermanos, la nueva vida en la familia no es el esfuerzo de personas perfectas tratando de parecerlo, sino que es la gracia de Cristo que está obrando en nosotros. Es la obra del Señor en nuestras vidas, que poco a poco y con paciencia y con arrepentimiento y con la ayuda del Señor vamos a lograr amarnos, sujetarnos, obedecer y alentar a nuestros hijos para la gloria del nombre del Señor. Cierra tus ojos. Padre amado, ya nos has dicho, Señor, que la vida práctica comienza en el hogar. Comienza en el trato, Señor, con nuestros esposos. Comienza en el trato con nuestros padres, con nuestros hijos, Señor. Quizás esta tu palabra hoy día ha revelado algo en mi corazón. Que no he vivido, Señor, bajo tus principios. Que lo he hecho a mi manera. Y las cosas que hago a mi manera, la verdad, no suelen salir como yo quiero. Pero, Señor, si hay algo claro es que vivir bajo tus principios trae el éxito del cielo. Que, Señor, cuando me someto a ti, cuando te obedezco a ti, es más fácil someterme a mi esposo, amar a mi esposa, obedecer a mis padres, alentar a mis hijos. Necesitamos tu gracia, Señor, porque si se tratara de mis esfuerzos, seguiría echándolo a perder. Pero, Señor, tú que me has dado una vida nueva, tú que has producido un cambio en mi corazón y sé que también en el corazón de mis hermanos, eres quien produce tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Así que, Señor, si has determinado y puesto estos principios prácticos para nuestras vidas aquí en tu palabra, es porque son logrables,
Es porque se pueden hacer. Es porque sí puedo amar como Cristo. Es porque sí puedo sujetarme y no sentirme que soy inferior. Es porque sí puedo amar de manera genuina y sincera. Es porque sí puedo obedecer y no sentir que mis padres controlan todo en mi vida. Es porque sí puedo alentar y no dirigir la vida de mis hijos con violencia o hasta el punto de saturarlos. Sí se puede hacer. Y tú fuiste ejemplo de eso, Señor. Tú fuiste ejemplo del hijo que obedecía. Tú fuiste ejemplo del esposo que amó a su esposa, a la iglesia. Señor, ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a amar como tú, con ese amor sacrificial. Ayúdanos, Señor, a someternos como tú te sometes al Padre. Ayúdanos, Señor, a poder ser obedientes en todo, porque tú aprendiste también obediencia. Señor, ayúdanos a alentar como tú nos alientas cada día, como tú ves lo mejor en nosotros, como nos ves con esperanza. Señor, queremos ser como tú. El mejor testimonio, Señor, que podemos encontrar de alguien que actuó de esta manera es Cristo. Así que en última instancia, el mejor consejo que podemos dar es ser como Jesús. Ayúdanos, Señor. Y creo firmemente que si hacemos estas cosas, veremos hogares y familias, Señor, que crecen y fructifican, que cumplen el propósito para el cual tú las diseñaste. Ayúdanos, Padre, a ser hogares, ejemplos para otros, viviendo de la manera que tú determinaste para nosotros. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.